Bueno, vamos a continuar con nuestra última charla el día de hoy. Bueno, de los conferencistas, porque todavía tenemos nuestra mesa de egresados y vamos a trabajar con el maestro Hermilo Gómez. Hermilo, ¿vas a compartir pantalla? Buenas tardes. Buenos días, tardes, sí. ¿Sí? Ok, bueno, mientras presentas, entonces compartes pantalla, te voy presentando. El maestro Hermilo Gómez de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo nos va a presentar el día de hoy su trabajo, su charla, la conferencia, el trabajo terminográfico como una herramienta para la resolución de problemas de traducción. El maestro Gómez Hernández es profesor de inglés por parte de la Veracruzana y estudió pedagogía en la UPN y es terminólogo por la UPF. Especialista en la enseñanza del inglés por la UNACAR, es profesor investigador de carrera en el Departamento de Lenguas e Interculturalidad de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y es integrante del Cuerpo Académico de Ciencias del Lenguaje y de las Artes, y sus temas de interés están relacionados con TEFL, formación docente, educación a distancia y terminología. Entonces el día de hoy pues estaremos trabajando también con terminología con el maestro Hermilo Gómez. Bienvenido, vamos a darle un aplauso. Gracias. Y te dejo el micrófono, Hermilo, adelante. Un gusto Muchas gracias. saludarte. Sí, ¿verdad? Solamente en estos juegos nos encontramos. Ahí cuando me faltan 5 minutos, ¿será que me avisas? Sí, yo te aviso. Por favor. Hermilo, no se te oye muy bien, ¿puedes acercarte más al micrófono? Ok, podemos estar. Se escucha mejor. Bueno, yo les voy a hablar un poco les voy a hablar algo del trabajo terminográfico, pero como una herramienta para la resolución de problemas de traducción. Entonces, vamos a empezar de manera muy breve a revisar qué es el concepto de terminología. Bueno, la terminología es una disciplina que se encarga del estudio de las unidades terminológicas, que son unidades léxicas, en los ámbitos de especialidad, ¿no? Entonces, como traductores, por algunas ocasiones, pues les toca también traducir, hacer traducción especializada, ¿no? Y en este sentido, bueno, a veces dista un poco el texto especializado del texto en general. Y en específico les voy a hablar más de la práctica terminográfica como una herramienta para resolver esos problemas. Y la práctica terminográfica está relacionada con la recopilación y el análisis de términos en campos especializados y al final, bueno, se pueden generar productos derivados de esa práctica como son vocabularios, diccionarios, léxicos, memorias de traducción, o incluso, bueno, en el ámbito también de la enseñanza de lenguas, ¿no? Para campos de especialidad. La comunicación especializada, pues está marcada temáticamente en el sentido de que, bueno, corresponde a un ámbito muy específico. Regularmente se trata de pertenecer a campo profesional, a situaciones profesionales. El registro es formal y, bueno, este registro también está mediado por la forma en cómo se usa el lenguaje en esas áreas temáticas, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos estilos distintos dependiendo del área a la que corresponde el texto. Y hay una variación en la densidad terminológica. Cuando tenemos, por ejemplo, textos de divulgación, pues tenemos, los textos están escritos con palabras pues, que pertenecen más a la lengua general. En cambio, cuando tenemos un texto especializado, por ejemplo, en el campo de medicina, ingeniería o alguno de los otros campos, pues la terminología es más densa y hay menos uso de la lengua general, ¿no? Pues estos textos realmente están escritos para especialistas, para otros profesionistas en ese campo, o bien para estudiantes que se están formando, ¿no? Dentro de los textos, pues tenemos que identificar a las unidades terminológicas y aquí las unidades, vamos a hablar de unidades de conocimiento especializados que pueden pertenecer al lenguaje natural, que son las palabras o los términos, y tenemos unidades que pertenecen, que son unidades del lenguaje artificial, como son los símbolos, las fórmulas, las nomenclaturas. Cuando hablamos en este sentido, bueno, pues las unidades del lenguaje natural, que son los términos, pues son los que también podemos, a veces tenemos que buscar los equivalentes en otra lengua, ¿no?
Hacer terminología no es hacer traducción, hacer terminología es buscar equivalencias del texto de lengua de partida al texto de la lengua de llegada, ¿no? Y bueno, dependiendo de qué tan estable es ese término, podemos nombrar el término como hacer una observación in vitro, y esto, bueno, se refiere a esos términos que ya están normalizados, que están estandarizados en algunos casos y que ya guardan una estabilidad. Entonces ya tenemos que ese término, bueno, está asociado a un solo significado, ¿no? Y hay muy pocas variantes. En cambio, tenemos también esos términos in vivo, sobre todo cuando se está generando o gestando un nuevo conocimiento, que los especialistas, bueno, los pueden estar nombrando de formas distintas, ¿no? Y al igual que en la lengua general, cuando se crea un término, pues también es la comunidad lingüística la que determina finalmente con qué término se queda, ¿no? O como sucede con la lengua general, ¿no? Entonces aquí, en este sentido, la terminología se vincula con la traducción, y algunas características de la traducción, bueno, pues es la fidelidad al texto, el registro funcional, que sea funcional la traducción, que haya una precisión terminológica en el caso de la traducción especializada, la coherencia estilística, la naturalidad, que el texto que se haya creado, que el texto producto de la traducción, pues tenga esa naturalidad que tienen los textos a los que corresponden, esa naturalidad más bien del área temática, ¿no? La especialización discursiva y cognitiva, por ejemplo, si traduce en textos en el ámbito jurídico, pues ven que tienen sus propias formas de redacción, de decir, de expresión, y que va a distar, por ejemplo, de un texto escrito para el área de química o para el área de ingeniería o en el área de administración. Y bueno, tenemos que hacer, bueno, revisar la selección de las unidades léxicas, ¿no? Que esa unidad léxica que aparece en el texto especializado en la lengua de partida, bueno, también tenga un equivalente al texto, al producto, ¿no? En la lengua de llegada. Y entonces, en el ámbito de la terminología, al vincularlo con la terminología, bueno, al desarrollar algunas competencias terminológicas como traductores, pues nos implica reconocer la densidad del conocimiento especializado, es decir, ir identificando cuáles son los términos que se encuentran en ese ámbito de especialidad, ¿no? El uso de la lengua en los ámbitos de especialidad, les decía, tiene que ver con el registro, con el estilo. La forma en cómo se escriben los textos jurídicos, pues es distinto de la forma como lo escriben un texto en el área de química, ¿no? En la organización de los conceptos, cómo es que el traductor puede entender también cómo se está organizando conceptualmente el conocimiento dentro de una disciplina, ¿no? Es decir, hacer terminología, pues nos implica también hacer un diagrama de cómo se organiza conceptualmente el conocimiento en una determinada área. Y en este sentido, y esto lo vamos a hacer en conjunto con el especialista, ¿no? Bueno, el terminólogo trabaja con el especialista, pero el traductor, cuando tiene esa duda de cómo trasladar ese término en la lengua de partida hacia la lengua de llegada y no lo encuentra, pues una de las mejores opciones es consultar al especialista. El especialista nos puede dar quizás el término, si ya lo existe, el término equivalente, o nos puede ayudar a comprender el concepto para encontrar, hacer una propuesta neológica que refleje a eso que se está diciendo en el mensaje. Y en este sentido, pues el traductor pues va a jugar el papel de mediador al trasladar ese mensaje de una lengua a la otra. Entonces, ¿qué problemas pueden encontrar, se puede encontrar como traductor? Bueno, pues traductor en ámbitos de especialidad, el desconocimiento de unidades terminológicas en la lengua meta. Como traductores, yo no soy traductor, pero soy profesor de lenguas, y cuando trabajamos lenguas en ámbitos de especialidad, a veces en la formación no vamos acumulando una serie de conceptos en campos específicos. Y entonces, cuando hacemos esa traducción, pues tenemos que recurrir a esa terminología. Y entonces, nos pueden llegar textos de una variedad temática amplia, que al final vamos a tener que hacer esa indagación de cómo se dicen esos términos
cómo se manejan esos términos en la lengua a la que estamos traduciendo, ¿no? La incertidumbre de las equivalencias ofrecidas por los diccionarios bilingües. Consultamos el diccionario, bueno, los diccionarios especializados, nos dan una serie a veces de equivalencias, pero no ofrecen los contextos de uso, no ofrecen una nota sobre a qué disciplina pertenecen. Por ejemplo, podemos encontrar, pensaba yo, hablando en este punto de las equivalencias, pensemos en el término bilingüismo. ¿Cómo se entiende bilingüismo en sociolingüística y cómo se entiende bilingüismo en el área de psicolingüística? Y entonces, aunque es el mismo término, se entienden de formas distintas, ¿no? Porque se refieren a cosas diferentes. La incertidumbre ante la variación, cuando un término tiene variantes, ¿con cuál de todas esas variantes nos vamos a quedar, no? Y aquí, bueno, podríamos ver cómo, por ejemplo, en España, para referirse a la computadora, usan el ordenador, y todo el mundo hispano, yo creo que en este lado del continente, bueno, usamos la palabra computadora, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, algo que parece tan común, pues que existe, podemos apreciar la variación, ¿no? La incertidumbre entre la equivalencia semántica, que esto tiene que ver como qué es lo que esto quiere significar en ese campo, ¿no? Y aquí, bueno, volvería a regresar con este término del bilingüismo, ¿no? ¿Cómo lo entendemos en sociolingüística y cómo se entiende en el campo de la psicolingüística? Es el mismo término, pero los usos también van a ser diferentes. Y la otra es la ausencia de equivalencias. Si es, por ejemplo, en el campo de la informática que se está moviendo tan rápido, a veces nos supera el tiempo, ¿no? La velocidad con la que se genera la tecnología. Y entonces, pues tenemos la necesidad de crear equivalencias, de hacer proporciones lógicas para ir nombrando esos nuevos conceptos que se van generando, ¿no? Como traductores, el traductor como terminólogo, bueno, pues va a tener diferentes niveles de implicación o de acercamiento con la terminología. Y el primer nivel, pues es cuando recurren como traductores a los diccionarios especializados, ¿no? Digo, estoy hablando de la traducción especializada, ¿no? Referidos a los diccionarios especializados, y bueno, nos encontramos que a veces estos diccionarios no nos resuelven todas esas dudas o todas esas preguntas, ¿no? Y el segundo nivel es cuando el traductor, después de hacer esta consulta con los diccionarios, se atreve a hacer una propuesta neológica, ¿no? Y esta propuesta, bueno, tratando justo de expresar lo que en la lengua de partida se está diciendo, ¿no? Y claro, esta propuesta neológica pues va a cubrir con algunos criterios, como estos aspectos semánticos, que realmente la propuesta refleje lo que quiere decir el término, la parte pragmática del término, que pueda ser utilizado, es decir, que tenga posibilidades de uso en la lengua, los aspectos normativos en el sentido de la adecuación al sistema de la lengua a la que se está haciendo la propuesta, las frecuencias y el uso social, ¿no? ¿Qué tanto impacto puede tener el término dentro de la comunidad de especialistas, ¿no? Si el traductor empieza, en algunas ocasiones, empieza a hacer un trabajo más sistemático, empieza a llevar un registro de todas esas dificultades y de cómo ha resolvido esas dificultades, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues se van generando recopilaciones de términos, el traductor los va organizando de manera temática, y esto le permite al traductor pues ir observando el comportamiento de estas unidades de conocimiento especializadas, ya sean los términos como tal, o ya sean los símbolos, las fórmulas, la parte iconográfica, ¿no? Y bueno, estas unidades artificiales regularmente no van a cambiar, pero las unidades que pertenecen al lenguaje natural, que son los términos, pues son los que puedan estar pueden sufrir un cambio, ¿no? Y esto lo lleva a generar pues un banco de datos, ¿no? Es decir, ya recopila los términos, pero los va a almacenar en algún lugar o de alguna forma, ¿no? Mantiene ese registro. Y podríamos decir que cuando el traductor trabaja de manera sistematizada
esta recopilación que va siendo producto de su práctica, de cómo ha ido resolviendo esos problemas, pues va actuando ya como un terminólogo, ¿no? Donde ya tiene, ya no solamente es la búsqueda de la resolución de problemas a partir de la búsqueda o del contacto con otros, sino también el atreverse a hacer propuestas denominativas para esos términos, ¿no? Y que, bueno, al final, pues lo va a llevar a construir glosarios o lo lleva a construir vocabularios, ¿no? Entonces, en cuanto al proceso terminográfico, bueno, este se divide en 5 fases, que es la definición, delimitación del trabajo, que es identificar el ámbito de especialización, los usuarios, identificar las necesidades terminológicas. Esto es lo que haría un terminólogo. La fase de preparación, que es decir, delimitar qué es lo que se va a hacer, qué es el producto que se va a obtener. Luego viene el paso 3, que es la elaboración de terminología. Y la elaboración de terminología, desde el trabajo que hace el terminólogo, pues es la construcción de corpus de trabajo, la construcción de ficheros terminológicos. La fase 4, que viene la fase de supervisión, es revisar, hacer el análisis, la revisión de este fichero terminológico, la resolución de casos problemáticos. Finalmente, la fase 5 es la presentación del trabajo, que es lo que es el producto que se va a derivar, pues, de todo este proceso. Ahora, de todas estas fases, creo que al traductor lo que le va a interesar va a ser más la fase 3 y la fase 4, ¿no? La fase 3 es la construcción de corpus y la elaboración de ficheros terminológicos. Finalmente, como traductores, pues llegan los textos a sus manos, y entonces, una vez que terminan la traducción, pues el texto original les queda. Y ese texto, pues pueden utilizarlo para hacer la construcción de un corpus de traducción. Y a partir de ese corpus, que encontraron dificultades para traducir algunos términos, les digo, si se trata en el ámbito de especialidad, de traducción especializada, pues pueden elaborar ficheros terminológicos. Y entonces estos ficheros, pues es una forma de ir organizando ese registro y es una forma de ir dejando una pauta guardada, una evidencia guardada, un registro de cómo se fueron resolviendo esos problemas de traducción. Y que podrán tener, una vez que termine el proceso de traducción, que tengan un poco de más tiempo para revisar esos registros, pues hacer un análisis, una revisión de esos ficheros, ¿no? Y de ahí, bueno, podrá el traductor en algún momento hacer algún trabajo. En esta imagen, yo sé que no la van a apreciar, pero es un ejemplo de una base de datos que hice para la elaboración de un glosario en el ámbito de psicología educativa, ¿no? Teorías del aprendizaje. Y entonces fueron los términos que extraje, las definiciones, contextos de uso y las equivalencias, ¿no? El glosario se hizo a otras lenguas. Entonces, en un programa de Excel podrían llevar como un registro más sistematizado de lo que están haciendo producto de esta investigación, ¿no? Entonces, les digo, como traductores, pues pueden elaborar una base, pueden ir elaborando y construyendo sus bases de datos de tal suerte que esa solución, esos problemas que encontraron durante el proceso de traducción, pues queden guardadas y queden guardadas de una manera sistematizada, de tal suerte que cuando se vuelvan a encontrar un texto de la misma naturaleza y se vuelvan a encontrar con el término, pues ya tienen una solución resguardada, ¿no? Ahora, ¿qué contiene la ficha terminológica? Lo que el terminólogo guardaría, pues serían datos lingüísticos, que en este caso es el término, notas de la categoría gramatical, de género y número, bueno, si queda para la lengua, las equivalencias, la equivalencia del término, dependiendo de con cuántas lenguas estén trabajando, datos conceptuales, que será la definición, el área temática, el contexto de uso. Los datos de documentación es de dónde proviene el término, de dónde proviene la equivalencia, la definición, el contexto. Aquí, este apartado es registrar los textos de dónde proviene la información que ayudaron a resolver el problema. Y datos de control. Pero, como traductores, no necesariamente tienen que completar con todos estos datos de la ficha terminológica. Entonces pensaba, creo que lo que sí pueden hacer es, pues, por lo menos, bueno, obviamente,
registrar el término, registrar la equivalencia si la encontraron o registrar la propuesta neológica si es que la propusieron. Y sí, el área temática en cuanto a los datos conceptuales. Finalmente, lo que necesitan es como tener un registro de cómo resolvieron ese problema, ¿no? El terminólogo, le digo, busca una definición y regularmente estas definiciones vienen de textos escritos en los ámbitos especializados y que fueron escritos para especialistas, ¿no? Entonces, no se consultan traducciones, se consultan fuentes originales. En el caso, les digo, como traductores, bueno, si tienen tiempo de poder hacerlo, pues podría ser interesante guardar esas definiciones. Pero si no, por lo menos guardar el contexto, bueno, sí registrar el área temática para poder ir organizando pues esos ficheros, ¿no? Pero sí es importante tener estos datos de la documentación, de dónde viene el término, porque finalmente estos datos nos van a dar, de cierta manera, validar la información que tenemos, ¿no? De que ese término que hemos encontrado, que hemos buscado, pues viene de una fuente confiable, ¿no? Y aquí les quiero poner algunos ejemplos. Este ejemplo, bueno, lo extraje de un glosario bilingüe de términos de salud de español y maya. Este fue hecho por un estudiante de la escuela donde estoy trabajando. Y es para la consulta general en el centro, y era la propuesta que él hacía para dentista. ¿Cómo podría decir dentista en lengua maya? ¿Cómo podría decir pediatra, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, pues recurrimos a los procesos de formación de palabras, y a partir de ahí, bueno, se hace esta propuesta neológica, ¿no? Bueno, ahorita les voy a platicar un poco más algunos problemas que encontramos aquí, ¿no? Este fue uno de los términos más complicados de que el estudiante pudiera estar el ámbito, la propuesta neológica, ¿no? Entonces, ¿cómo decir muletas? Y lo quedan 5 minutos. Ok, gracias. ¿Cómo decir muletas? Y entonces lo llevaba a repensar en la lengua cómo lo podía decir, y entonces al final una de los problemas es que al seguir las convenciones de la lengua, parecía que se duplicaba, había una duplicidad, y que las muletas, en lugar de entenderse como el par de muletas, se entendía como 2 pares de muletas, ¿no? Al final pudo resolver el problema, ¿no? Y lo pudo ver al poner el término en el contexto de uso, ¿no? Esta es la primera propuesta, Cash Show Tech, que es el que les digo que dice se entiende como 2 pares de muletas, y al final hizo una reducción y quedó en eso, ¿no? Este otro término viene en el campo de guianzas para el recorrido de sendero. No hay en lengua maya una palabra para hablar de navaja, y entonces esta es una propuesta que, bueno, los estudiantes de turismo, esto fueron un glosario por especialistas, fueron estudiantes, bueno, no de lenguas, sino de áreas de turismo, los que hicieron esta propuesta. Concluyeron que podían decirlo de esta forma, pero hicieron, bueno, la validación del término se hizo con la comunidad, ¿no? Primero ver si se entendía lo que se quería decir, ¿no? Y tienen el otro término para observación de aves y para kayak, ¿no? Que son palabras que, por ejemplo, en lengua maya no existen, y es una forma en que este grupo de estudiantes, que son especialistas en turismo, junto con una comunidad de hablantes, bueno, decidieron, consensuaron y pudieron llegar al acuerdo de que podían nombrarse de esa forma. Ahora, como especialistas en el ámbito de la traducción, es importante, bueno, como terminólogos es importante la parte de la validación de los términos, ¿no? Y esta validación, bueno, pues tiene que hacerse con los especialistas, con la comunidad que los va a utilizar. Y ellos son los que al final pues van a decidir si se queda el término o no se queda el término, ¿no? Para ustedes como traductores, en la formación de traductores, pues también van a tenerse que enfrentar a hacer estas propuestas neológicas. Tendrán que decidir, tendrán que discutir y hacer la propuesta y consultar a los especialistas en el área para poder decidir si tiene pertinencia o no tiene pertinencia
el término, ¿no? Y pues hasta aquí sería como de manera muy breve, bueno, lo que se puede hacer, les digo, regresando a este proceso de del trabajo terminográfico, sobre todo las fases 3 y 4, yo creo que son las fases que podrían ser interesantes para los estudiantes de traducción para resolver estos problemas de traducción, ¿no? Y de cierta forma, pues quedan ir documentando cómo se fueron resolviendo esos problemas, ¿no? Y bueno, creo que con esto terminaríamos esta presentación.